Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio de Ben Siegemer. Vamos a ver el discurso de Doug Christopherson, Permanece en mi amor. Este discurso ya me lo leí y es interesante porque habla que no podemos ser salvos a menos que nos salvemos en el reino de Dios, ¿ya? Y acuérdense que yo había dicho que el 99.9% de la humanidad se va a salvar, pero lo que pasa es que el doctor Christopherson habla sobre la salvación en el reino celestial. Y hay tres grados de gloria: el reino celestial, el reino terrestre y el reino celestial. ¿Ya? Entonces, cuando el libro de Mormón dice de que no podemos ser salvos a menos que nos salvemos en el reino de Dios, se refiere a la salvación del reino celestial. En los otros reinos hay felicidad, sí, pero hay límite en el progreso y por eso también se los considera condenación. Para que podamos entender mejor, vamos a estudiar la guía para el estudio de las escrituras, la palabra condenación. Condenación, condenar. Vamos a ver. Jugar a otro o ser juzgados por Dios, ser hallados culpables o ser reprobados. En el estado inmortal, la condenación es una referencia a la limitación del progreso individual, escuchan esto, y a la imposibilidad de tener acceso a la presencia de Dios y su gloria. O sea, solo en el reino celestial, porque en el reino celestial, terrestre y celestial podemos vivir con Dios. Solo en el reino celestial podemos vivir con Dios. La condenación existe en distintos grados, así como hay distintos grados de gloria. Todos los que no alcancen la plenitud de la exaltación celestial se verán limitados hasta cierto punto en su progreso y privilegio. En este sentido serán condenados. O sea, a pesar de que no son hijos de perdición y no cometen pecados imperdonables, ellos recibirán su recompensa si no se han arrepentido lo suficiente de sus pecados, tal vez allá en Abínico recibirán una recompensa en un reino de gloria. Claro, las personas no son completamente malas tampoco, la mayoría de las personas. Entonces tiene su lado bueno y su lado malo. Entonces ellos recibirán una recompensa en el reino que se han asignado, en el reino que les toque, que Dios los juzgue, y porque Dios hace un juicio justo. Eh, Serán asignados a un reino de gloria, donde podrán vivir en paz y en tranquilidad, pero su progreso tendrá un límite. Y en este sentido es salvación, pero también es condenación. Ya, eso por una parte. Ahora vamos a seguir estudiando el mensaje para que se den cuenta de lo que dice en el discurso y lo explicando mejor. Permaneced en mi amor. Ya. Entonces el doctor Christopherson habla sobre la salvación en el reino celestial, en el grado más alto de gloria. Y para eso es necesario cumplir las condiciones de Dios que nos puso a través de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo, porque ligera es mi carga, fácil es mi carga y ligera es mi carga. Permanece en mi amor. El amor de Dios es infinito y perdura para siempre. Pero lo que significa que cada uno de nosotros dependerá de cómo respondamos a su amor. La Biblia nos dice que Dios es amor. Por ejemplo, Juan 4:8 dice: Dios es amor, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Él es la personificación perfecta del amor y nosotros dependemos en gran medida de la constancia y del alcance universal de ese amor. Es verdad, Dios le manifiesta su amor a todos sus hijos. No, yo creo que no hay hijo alguno que haya vivido en la tierra que Dios no le haya manifestado su amor. Como lo ha expresado el presidente Thomas S. Monson, el amor de Dios está allí, ya sea que se sientan que merezcan amor o no, o simplemente siempre estará allí. Se puede hablar del amor divino y describirlo de varias maneras. Uno de los términos que oímos a menudo hoy en día es que el amor de Dios es incondicional. Si bien en un sentido eso es verdad, el término incondicional no aparece en ninguna parte de las escrituras. En cambio, en las escrituras se describe su amor como grande y maravilloso amor, perfecto amor, amor que redime y amor eterno. Ya, por ejemplo, vamos a ver las escrituras, doctrinas y convenios.
3 habla del grande y maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo en la venida del Redentor al mundo. Perfecto amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Amor que redime, amor eterno. Y ahora os digo, hermanos míos, esto es alma. Amor eterno. No. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo así: con amor eterno te he amado, por tanto te he traído con misericordia. Vamos a leer el amor que redime. Y ahora os digo, hermanos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar de la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Muy bien. Entonces son características del amor de Dios. Estas expresiones son mejores porque la palabra incondicional puede transmitir ideas incorrectas acerca del amor divino, tales como que Dios tolera y excusa todo porque su amor es incondicional. Lo otro que les iba a decir es de que si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no andamos por las sendas de la rectitud, vamos a tener que pagar por nuestros pecados. Jesucristo ya pagó por nuestros pecados para que nosotros no sufriéramos. Pero si nosotros no nos queremos arrepentir, vamos a tener que pagar por nuestros pecados en la otra vida, cuando estemos en espíritu. Vamos a tener que pagar por nuestros pecados y vamos a tener que sufrir así como Jesucristo sufrió. Y finalmente vamos a tener que recibir una recompensa que no es vivir con Dios, es vivir en otros reinos inferiores de gloria. O que Dios no exige nada de nosotros porque su amor es incondicional. O que todos son salvos en el reino celestial de Dios porque su amor es incondicional. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Pero lo que significa para cada uno de nosotros dependerá de cómo respondamos a su amor. Jesús dijo: como el Padre me ha enviado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ya, entonces, la salvación es ser salvos de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es la separación de Dios y de su influencia. En los reinos de glorias inferiores, al que serán asignadas la mayoría de las personas, hay la influencia de Dios todavía, pero es condenación porque no, en esos reinos de gloria inferiores no se vive con Dios. Permanecer en el amor del Salvador significa recibir su gracia y ser perfeccionados por ella. Para recibir su gracia debemos tener fe en Jesucristo y guardar sus mandamientos, que incluye arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos para la remisión de pecados, recibir el Espíritu Santo y permanecer en la senda de la obediencia. Entonces, permanecer en la senda de la obediencia es permanecer en la senda de su amor. Dios siempre nos amará, pero Él no puede salvarnos en nuestros pecados. Es decir, se está refiriendo a que si nosotros no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a tener que en la siguiente etapa de nuestro progreso espiritual, o sea, en la siguiente vida me estoy refiriendo, vamos a tener que pagar por nuestros pecados y sufrir por nuestros pecados como Jesucristo sufrió. Recuerden las palabras de Amulega Cerrón de que el Salvador no salvaría a su pueblo en sus pecados, sino de sus pecados, debido a que con el pecado somos impuros y que ninguna cosa impura puede heredar el reino de los cielos. Aquí la escritura, miren lo que dice la escritura. Y te vuelvo a decir que no pueden salvarlos en sus pecados. Aquí se está refiriendo al reino celestial en esta escritura, porque yo no puedo negar su palabra. O sea, eso es parte de la justicia de Dios. Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, vamos a tener que pagar a la justicia de Dios. Pero si nos arrepentimos, ya Jesucristo ya pagó por nosotros. Pero de todas maneras, aunque los pecadores tengan que sufrir por sus pecados, por falta de arrepentimiento, gracias a la expiación de Jesucristo, porque ellos no se arrepintieron, pero gracias a la expiación de Jesucristo se les permite heredar un reino de gloria. Si los pecadores no se arrepintieron y tuvieran que pagar por sus pecados, pero no hubiera la expiación de Jesucristo, su sufrimiento no tendría fin. Pero gracias a la expiación de Jesucristo, ellos finalmente, después de pagar por sus pecados, pueden heredar un reino de gloria, un reino de tranquilidad, de paz.
Y te puedo decir que no puede salvarlos de sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra. Y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo. Por tanto, escuchen estas preguntas. ¿Cómo podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Se está refiriendo exclusivamente al reino celestial. O sea, yo estoy diciendo que los otros reinos sí son salvación. Pero aquí está hablando de que si no nos arrepentimos tendremos que sufrir por nuestros pecados. Pero gracias a la expiación de Jesucristo ese sufrimiento tiene fin. Ahora, nosotros, ¿por qué limitarnos? ¿Por qué negarnos a arrepentirnos? Si podemos vivir con Dios y acceder a, a un progreso espiritual sin límite. Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. Dice, ninguna cosa impura puede heredar el reino del cielo ni morar en la presencia de Dios. Bueno, espero que esté claro lo que estoy explicando, queridos amigos. Y Cristo ha recibido poder que le ha sido dado del Padre para redimir a los hombres de sus pecados por medio del arrepentimiento. Por motivo del arrepentimiento. Por tanto, ha enviado a sus ángeles para declarar las nuevas de las condiciones del arrepentimiento. O sea, tenemos que arrepentirnos, sujetarnos a las condiciones, a las nuevas condiciones que trajo Jesucristo con su sacrificio expiatorio, el cual conduce al poder redentor para la salvación de sus almas. Del libro de Mormón aprendemos que el propósito del sufrimiento de Cristo es la manifestación suprema de su amor era poner en efecto las entrañas de la misericordia que sobrepujan a la justicia. Es decir, si nos arrepentimos tenemos acceso a la misericordia de Dios. Pero si no nos arrepentimos tenemos que pagar por nuestro pecado a la justicia. Y proveen a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Y así la misericordia satisface las exigencias de la justicia y ciñe a los hombres en brazos de seguridad, mientras que aquel que no ejerce la fe para el arrepentimiento queda expuesto a las exigencias de toda la ley de la justicia. Miren, está clara esta escritura. Por lo tanto, únicamente para aquel que tiene fe para arrepentimiento se realizará el gran y eterno plan de la redención. Esta escritura, esta parte de aquí, es muy clara y resume lo que yo estoy diciendo. El arrepentimiento pues es el don que nos concede por el cual pagó un altísimo precio. Algunas personas argumentarán que Dios bendice a todos por igual, citando por ejemplo la declaración de Jesús en el Sermón del Monte: Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Efectivamente, Dios hace llover sobre todos sus hijos todas las bendiciones que Él puede dar, todas las bendiciones que el amor, la ley y la justicia permiten dar, y Él nos manda que seamos iguales generosos. Y muy importante esta parte, así como Dios nos da, debemos de dar también. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está hablando sobre el cristianismo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, la bendición más grande de Dios se basa en la obediencia. Es decir, Dios tiene reservadas un derramamiento de sus bendiciones para aquellos que son constantes en la obediencia. El presidente Russell M. Nelson explicó: el resplandeciente ramillete del amor de Dios, incluso la vida eterna, incluye bendiciones para las que debemos llenar ciertos requisitos. El resplandeciente ramillete del amor de Dios, incluso la vida eterna, incluye bendiciones para las que debemos llenar ciertos requisitos. Y no es algo a lo que tenemos derecho siendo indignos. Los pecadores, o sea, son bendiciones en esta vida y en la eternidad, pero acordémonos de Lázaro también, que Lázaro en esta vida recibió males y se le reservaron todas sus bendiciones para la eternidad. Es un caso extremo, pero también puede suceder. Los pecados no pueden someter la voluntad de Él a los de ellos y obligarles a que les bendiga. Los pecadores no pueden someter la voluntad de Él a la de ellos y obligarles que le bendiga cuando están en pecado. Si desean disfrutar de cada flor de su hermoso ramo, deben arrepentirse. Alma 11:37. Y te vuelvo a decir que no puedes salvarle en sus pecados, porque yo no puedo negar su palabra, y él ha dicho que ninguna cosa impura puede heredar el reino de Dios. Por tanto, ¿cómo podéis ser salvos a menos que heredéis el reino de los cielos? Así que no podéis ser salvos en vuestros pecados. Entonces el alma nos habla de que cómo podemos salvarnos de la justicia de Dios si no nos arrepentimos, porque como les repito, si no nos arrepentimos tenemos que sufrir y pagar a la justicia de Dios por nuestros pecados.
Pero finalmente, gracias a la expresión de Jesucristo, habrá salvación, es decir, habrá paz y felicidad en los otros reinos de gloria para aquellos que no desearon arrepentirse. Pero también esto es condenación porque existe un límite en el progreso. Además, de declarar sin culpa y sin mancha que a quien se arrepienta con la promesa de ser enaltecido en el postrer día. Hay un segundo aspecto fundamental que viene por permanecer en el amor de Dios. El permanecer en su amor nos facultará para alcanzar nuestro pleno potencial para llegar a ser aún como Él es. Entonces, ¿por qué no arrepentirnos? Debemos de arrepentirnos. ¿Por qué decir, ay no, yo no me arrepiento, al final seré salvo? No, no, si nosotros estamos aquí en esta vida, en esta oportunidad de vida, es para prepararnos para llegar a vivir con Dios, para vivir en la exaltación, en el reino más alto de gloria y disfrutar de toda su plenitud. Porque dice, el permanecer en su amor nos facultará para alcanzar nuestro pleno potencial, para llegar a ser aún como Él es, para llegar a ser aún como Cristo es. Entonces este es el mensaje del electo Christophers. Como ha declarado el presidente Dieter F. Ursula, la gracia de Dios no nos restaurará simplemente nuestro estado de inocencia anterior. Su propósito es mucho más sublime. Él quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. O sea, Él quiere que progresemos. O sea, en estas palabras lo que habla el Elder Ushtor es de que, por ejemplo, si cometemos un pecado, no nos restaurará como cuando no éramos inocentes y no sabíamos nada, no. Nos, nos podemos arrepentir, ser limpio nuestros pecados, pero tenemos un mayor progreso, una mayor conciencia, una mayor comprensión de la vida y hasta una mayor madurez espiritual cuando nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho. Pero no nos restaura el estado de inocencia en el sentido de que, ay, yo no tengo comprensión. No, sino que nos limpia nuestro pecado, nos da paz y tranquilidad. Eh, eh, la gracia de Dios nos da paz y tranquilidad, pero nosotros progresamos, tenemos una mayor comprensión de lo que es la vida y por eso eso tiene que ver con nuestro progreso espiritual. En este sentido, permanecer en el amor de Dios significa someterse plenamente a su voluntad, significa aceptar su corrección cuando sea necesario, porque el Señor al que ama disciplina, significa amarnos y servirnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado y servido, significa aprender a obedecer la ley de un reino celestial. Mira, aquí el Elder Christopherson está diciendo lo que yo les estoy diciendo, que él está hablando de salvación en el reino celestial, y a eso es lo que debemos apuntar. No estamos en la iglesia de Jesucristo para vivir en un grado menor de gloria. No nos estamos preparando para vivir en un grado menor de gloria. Si fuera así, no existiera la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo existe para hacer las ordenanzas y convenios, para que las personas puedan hacer las ordenanzas y convenios y prepararnos para vivir en el reino celestial como familias. Significa aprender a obedecer la ley de un reino celestial. Aún en el reino celestial existen grados de gloria. Tenemos reino, o sea, dentro del reino celestial, que es el reino más alto, existen grados de gloria, existen ángeles y dioses. Y entonces nosotros debemos aprender a ser dioses. Porque debemos de ser aún como Él es. O sea, podremos ser aún como Él es. Vamos a ver este versículo de Escritura. Y sabed vosotros que seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Ya, muy bien. Significa aprender a obedecer la ley de un reino celestial, a fin de que podamos soportar una gloria celestial. Entonces el Elder Christopherson y todos los mensajes de los profetas son dirigidos a hablarnos, a prepararnos para la gloria celestial. Ellos nunca nos instan a decir, ay, afuera, tranquilo que heredarás el reino celestial, tranquilo, tranquilo, no. O decir, ay, no hagas nada que igual heredarás el reino celestial, no. Ellos siempre nos instan y nos inculcan y nos amonestan para que nosotros seamos conscientes y podamos heredar la gloria celestial, a fin de que podamos soportar una gloria celestial.
para que nuestro Padre Celestial pueda hacer de nosotros lo que podemos llegar a ser. Él nos suplica que nos sometemos al influjo del Espíritu Santo y nos despojemos del hombre natural y nos hagamos santos por la expiación de Cristo el Señor y nos volvamos como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. El Elder Dallin H. Oaks hizo la siguiente observación: el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho, es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a hacer. O sea, no es decir, yo sumo esta buena obra a esta buena obra, sino que el efecto que han tenido las acciones de nuestra vida en nosotros como seres espirituales, como, como hijos de Dios, como seres que pasamos nuestro progreso, nuestras pruebas aquí en la tierra. La historia de Helen Keller es una especie de parábola. Aquí él habla sobre una chica que era ciega, que era, digamos, un poco, tenía ataques de ira, pero después se convirtió en una persona muy sabia en cuanto a lo que tiene que hacer con el lenguaje y que al principio se le dificultó aprender a comprender el lenguaje, pero gracias al amor de su maestra ella pudo dominar lo que es y tener una comprensión profunda de lo que es el lenguaje. La historia de Helen Keller es una especie de parábola que da a entender la forma en que el amor divino puede transformar un alma que está dispuesta. Helen nació en el estado de Alabama. Dice, pues Helen, a pesar de sus ataques de ira, ella quería progresar. Helen nació en el estado de Alabama, Estados Unidos, en 1880. Cuando apenas tenía 19 meses contrajo una enfermedad que no estaba diagnosticada, quedándose sorda y ciega. Ella era extremadamente inteligente y sentía frustración cuando trataba de entender y buscarle sentido a las cosas a su alrededor. Cuando Helen percibió los movimientos de los labios de los miembros de la familia y comprendió que usaban la boca para hablar, se enfureció porque no podía seguir la conversación. Para cuando Helen tenía 6 años, la necesidad que tenía de comunicarse y su frustración se intensificaron a tal grado que sufría arrebatos de ira cada día y en ocasiones a cada hora. Los padres de Helen contrataron a una maestra para su hija, una mujer llamada Annie Sullivan. Así como tenemos en Jesucristo alguien que comprende nuestras flaquezas. Annie Sullivan, entonces esta maestra era una persona con vocación. Annie Sullivan había sufrido sus propias duras adversidades, por lo que entendía las dolencias de Helen. A los 5 años de edad, Annie había contraído una enfermedad que le ocasionó dolores cicatrices en las córneas, dejándola ciega. O sea, la maestra sufrió de eso. Su madre murió cuando Annie tenía 8 años, su padre la abandonó a ella y su hermano menor Jimmy, por lo que se les envió a la casa de los pobres. Mira, aquí están contando mejor la historia que yo, donde las condiciones eran tan deplorables que Jimmy murió tan solo 3 meses después. Por causa de su tenaz empeño, Allen logró integrarse al Instituto Perkins para personas ciegas y de visión reducida, donde se destacó y logró su formación. Tras una operación quirúrgica mejoró su visión de modo que podía leer textos impresos. Cuando el padre de Helen Keller se puso en contacto con el Instituto Perkins en busca de una persona que fuese maestra de su hijo, seleccionaron a Annie. O sea, Annie había estado en un orfanatorio, la maestra de Helen. Al principio no fue una experiencia agradable. Helen golpeaba, peñiscaba y pateaba a su maestra y hasta le quebró un diente. Finalmente Annie tomó el control. Mire el amor y la paciencia y la constancia y la perseverancia de esta maestra. Annie tomó el control de la situación de mudarse junto con Helen Down a una pequeña cabaña en la finca de los Keller. Teniendo paciencia y una constancia firme, finalmente se ganó el corazón en la confianza de la niña. De la misma manera, cuando en lugar de resistirnos llegamos a confiar en nuestro divino Maestro, Él puede trabajarnos con nosotros para iluminarnos y elevarnos a una nueva realidad. Entonces es como una analogía lo que está diciendo Lillerton Christopherson. Para ayudar a Helen a aprender las palabras, Annie deletreaba con su dedo en la palma de la mano de Helen los nombres
de objetos familiares. Helen disfrutaba con este juego de dedos, pero no lo entendía hasta el momento famoso en que Annie le deletreó la palabra agua mientras vertía agua en la mano de Helen. Helen escribió posteriormente: de pronto sentí la sutil percepción como de algo que había permanecido en el olvido, y de alguna manera me fue revelado el misterio del lenguaje. O sea, aquí algo hizo clic en Helen. Supe que agua significaba ese algo maravilloso y fresco que fluía sobre mi mano. Esta palabra de viviente despertó mi alma, le dio luz, esperanza, gozo y la liberó. O sea, qué difícil es para los sordos y ciegos aprender el lenguaje. Todo tenía un nombre y cada nombre, se dio cuenta, todo tenía un nombre y cada nombre engendraba un nuevo pensamiento. Mientras regresaba a casa, cada objeto que yo tocaba parecía temblar de vitalidad. Interesante, ¿no? Al llegar a la edad adulta, Helen Keller fue conocida por su amor por la lengua, a pesar de ser sorda y ciega, su habilidad como escritora, miren, era escritora, y su elocuencia como oradora. Qué maravilloso lo que hace el amor. Una película que representa la vida de Helen Keller muestra que sus padres se dan por satisfechos con la labor de Annie Sullivan, tras haber domesticado a su hija salvaje, al grado de que Helen ya podía sentarse educadamente a cenar, comer con normalidad y doblar su servilleta al final de la comida. Pero Annie sabía que Helen era capaz de mucho más y que tenía mucho que aportar. Asimismo, tal vez nosotros también nos sintamos bastante contentos con lo que hemos hecho en nuestra vida y que sencillamente somos los que somos, mientras que nuestro Salvador comprende el potencial glorioso que nosotros apenas vemos por espejo oscuramente. Entonces las pruebas son para nuestro progreso. A veces nosotros nunca debemos dejar de aprender. Siempre, cada día debemos de ser mejor que el anterior. Cada uno de nosotros puede experimentar el éxtasis del potencial divino que se despliega en nosotros, al igual que el gozo que sintió Helen Keller cuando las palabras cobraron vida, comunicándole luz a su alma y liberándola. Cada uno de nosotros puede amar y servir a Dios y tener el poder de bendecir a nuestros semejantes. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Miren, a veces en nuestros corazones tenemos las más grandes aspiraciones, los más grandes deseos, pero dice, cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea, cosas que nosotros no nos esperamos, que no hemos aspirado, pero que son profundamente maravillosas, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta escritura que mencionamos, 1 Corintios 2:9, que cosas que no han subido al corazón del hombre, está en 1 Corintios 2:9. Consideremos el costo del preciado amor de Dios. Jesús reveló que para expiar nuestros pecados y redimirnos de la muerte, tanto física como espiritual. O sea, la muerte espiritual es la separación de Dios y su influencia. Sus sufrimientos causaron que, consideremos el costo del preciado amor de Dios. Jesús reveló que para expiar nuestros pecados y redimirnos de la muerte, tanto física como espiritual, sus sufrimientos causaron que él, aun Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Su agonía en Getsemaní y en la cruz fue más de lo que podría soportar como cualquier ser mortal. No obstante, por causa de su amor por su Padre y por nosotros, él perseveró y como resultado nos puede ofrecer tanto la inmortalidad como la vida eterna. Resulta conmovedor el simbolismo de que la sangre le brotó de cada poro mientras el Salvador padecía en Getsemaní, en lugar de la prensa o lagar de olivos. Para producir aceite de oliva, explica cómo se produce el aceite de oliva. En los tiempos del Salvador se hacía rodar una gran piedra sobre las aceitunas para triturarla. La pulpa resultante se colocaba en unas cestas suaves tejidas holgadamente que se apilaban unas sobre otras. Su peso exprimía el aceite, que era el más valioso. Luego se aplicaba mayor presión, colocando una viga grande o un tronco encima de las cestas apiladas para exprimir más aceite. Finalmente, para exprimir hasta las últimas gotas se ponían piedras en un extremo de la viga para crear máxima presión.
Y sí, el aceite es rojo como la sangre cuando empieza a salir. Medito en el relato de Mateo de cuando el Salvador entró en Getsemaní aquella noche abrumadora y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, como me imagino que la aflicción se tornó aún más grande, él rogó por segunda vez, pidiendo alivio, y finalmente, quizás en el punto culminante de su sufrimiento, una tercera vez él soportó la agonía hasta que la justicia fue satisfecha hasta la última gota. Lo hizo para redimirnos a ustedes y o sea, Jesucristo satisfazo toda la exigencia de la justicia para permitir las condiciones del arrepentimiento. Qué preciado Dios, qué preciado don es el amor divino. Lleno de ese amor, el Salvador pregunta: ¿No volveréis a mí y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Oh vosotros todos los que habéis sido preservados porque fuiste más justo que yo, ¿no volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Con ternura Él nos tranquiliza. He aquí mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y cualquiera que venga yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. ¿No os ha amado a Él quien primero te amó a ti? Entonces guarda sus mandamientos. ¿No serán amigos de Él quien dio su vida por sus amigos? Entonces guarda sus mandamientos. No permanecerás en su amor y recibiréis todo lo que Él amorosamente te ofrece. Entonces guarda sus mandamientos. O sea, aquí nos recalca bastante el guardar los mandamientos y que nos arrepintamos, porque aquel que se arrepiente se mantiene en el amor de Dios guardando sus mandamientos, o sea, mantiene ese arrepentimiento esforzándose cada día por guardar sus mandamientos. Luego que sintamos y permanezcamos plenamente en su amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno amigos, hasta aquí hemos terminado. Espero que les haya gustado este video. Síganme viendo en mi canal de YouTube, hagan clic en los enlaces de la descripción y muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado y que haya ampliado su comprensión. Gracias, chao.